Presenta WowMX.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente especial porque vamos a platicar con una persona que es, pues, ¿qué les puedo decir? Alguien del cual hablar aquí en México siempre por sus publicaciones, por sus comunicaciones y sobre todo, pues un maestro para muchos que estamos en este momento del otro lado de la pantalla tratando de dar lo mejor de nosotros. Bueno, y esto es como parte del Congreso Internacional de Análisis Económico y ahora sí comenzamos. Tú me presentas, ¿no? Regresamos amigos de En Tus Propias Palabras y ahora sí vamos con el maestro Carlos Loaiza que va a presentar a este gran invitado. Carlos, por favor. Sí, con mucho gusto, amigas y amigos, buen día. El Centro de Estudios Hacendarios de la Facultad de Estudios Superiores Aragón les da la más cordial bienvenida a esta entrevista como parte del programa rumbo al Congreso Internacional de Análisis Económico que se celebrará del 27 al 30 de septiembre del año en curso. En esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Ramírez Hernández, destacado periodista y analista político, que estará con nosotros en el Congreso y que además coordinará una mesa de análisis. Carlos, bienvenido. Gracias, Carlos. El director de la FES Aragón, el ingeniero Fernando Macedo Chagoya, agradece tu participación en esta entrevista y desde luego la que tendrás en el Congreso. De verdad, bienvenido a este programa, bienvenido a todo este proceso rumbo al Congreso y posteriormente, bueno, entremos en la etapa del postcongreso que también será de lo más interesante y de lo más rica. Gracias, Alejandro. Gracias, Carlos. Y ahora sí, maestro Carlos Ramírez, ¿qué te puedo decir? La verdad estoy muy emocionado. Y de cara a este congreso y con esta presentación, la primera pregunta que me surge es, ¿por qué hablar en estos momentos de análisis económico cuando pareciera que en este mundo hay otras emergencias como cuestiones sanitarias, como cuestiones políticas, como cuestiones migratorias? Hay muchos fenómenos que se están dando, muchas situaciones, pero todo engloba de alguna manera esta parte del análisis político. Bueno, Alejandro, ¿qué tal? Gracias por la invitación y gracias desde luego a Carlos Loaiza y al Centro de Estudios Hacendarios, del cual forma parte de su consejo consultivo. Bueno, el tema es que estamos enfrentando una de las pandemias más graves que se recuerde. Desde luego está la de hace un siglo, que tuvo 30 millones de muertos, pero esta tiene su propia inercia y su propia efectos de descomposición de los procesos productivos. Es importante hablar de análisis económico en tanto que la pandemia vino a renovar, a destruir y a obligar a las sociedades a repensar sus modelos de desarrollo. Si antes de la pandemia ya venía por ahí, por parte de la ONU, por ejemplo, esta tendencia a desarrollo sustentable y que había que discutirlo, hoy estamos ante la necesidad de reconstruir la viabilidad económica y social del mundo y ahí es donde viene el tema del Congreso. Necesitamos un poco reconstruir todos los mecanismos de reflexión social, de reflexión humana, reflexión económica, para ver cuáles son los desafíos que se nos presentan por parte de esta pandemia y cuál es la responsabilidad, en este caso, de economistas, politólogos, antropólogos, porque como nunca antes el fenómeno económico es multidisciplinario, Alejandro. Carlos, aquí hay algo curioso porque creo que en América, Latinoamérica sí hay algo que ha sido el común denominador,
es que creo que no hemos estado a la altura de las circunstancias como gobierno y a veces también como sociedad civil. De alguna manera hemos encontrado propuestas ridículas desde de las autoridades, desde tomar caldos, consomés, ser honrados, etcétera, esas propuestas ridículas, hasta que tomar decisiones como evitar toque de queda, evitar la salida, etcétera. Realmente eso es por el lado del gobierno, y por el lado de la sociedad civil como que no hemos entendido realmente nuestro compromiso de cuidarnos cada uno para evitar que esto se incremente en forma exponencial, como ha sido el caso. Obviamente estarán los números, ¿no?, de que en México se especula que ya estamos más allá de los 500,000 muertos por la pandemia, etcétera. Entonces mi pregunta realmente es, ¿qué opinas del papel de las autoridades en Latinoamérica y obviamente del papel de la sociedad civil, si hemos o no estado comprometidos con la salud? Bueno, en primer lugar, podemos decir que en todas partes del mundo las autoridades fueron rebasadas por la dimensión de la pandemia, primero. Segundo, por la obligación de construir políticas de resistencia y desde luego políticas sanitarias diferentes para enfrentar el efecto de la enfermedad y de la pandemia. Y en tercer lugar, porque no ha habido autoridades que tengan la dimensión humana de estadistas, es decir, que piensen como razones de Estado, no nada más decir, pues cuántos votos voy a perder. Yo vengo siguiendo dos casos muy concretos, España y México, en donde las decisiones que se están tomando tienen que ver con la popularidad, la aprobación y el hecho de no perder el control social de los conflictos que desde luego trae consigo una pandemia de esta naturaleza. Y la sociedad, bueno, pues la sociedad está en primer lugar apanicada, y una vez que pasó el pánico viene la desesperación de regresar a las actividades normales, sobre todo de convivencia social, sin preocuparse por los cuidados necesarios. A estas alturas en México, de los 500,000 muertos, como tú dices, que pueden ser hasta más, porque estamos hablando oficialmente 260,000 muertos, pero hay que multiplicarlo por entre 2 y 2.5 veces, pues entonces es mucho más el número de muertos, y quizá este año podemos, en términos reales, rebasar el 1,000,000 de muertos que de manera oficial se tiene considerado como efecto de la Revolución Mexicana. La Revolución provocó 1,000,000 de muertos. Es la versión oficial, y estamos a punto y lo vamos a rebasar en 1 o 2 años, porque esta pandemia no tiene solución en el corto plazo. Entonces vamos a la sociedad que más lo que quiere es salir, regresar a sus actividades, un poco por necesidad y otro poco por distracción. Desde luego el confinamiento nos ha obligado a un redescubrimiento de las relaciones humanas personales en el entorno inmediato. Y en ese sentido se ve cómo hay una especie de aceptación de un costo social que la sociedad quiere pagar. Si yo me voy a morir, pues me tendré que morir en algún día. Entonces, este sentido no tiene que ver con las actitudes personales, debe ser, desde luego, la persona como parte de una sociedad. Si yo no me cuido, no es que yo salga afectado con la enfermedad y vaya de una enfermedad simple, sencilla, a la muerte en cuanto a efecto individual, sino que yo estaré, al no cuidarme, provocando la posibilidad de que otras personas, muchas, se infecten, porque esto crece en proporción geométrica. No hemos estado a la altura, no vamos a estar, y yo creo que en este momento es necesario un poco sentarnos a reflexionar, no solamente, como dice el Congreso, el análisis económico, sino el análisis social, el análisis humano, el enfoque humano de lo que está causando esta pandemia, Alejandro. De alguna manera te pregunto, tú que participas de la difusión de la información, etcétera, ¿hasta dónde ha llegado de alguna manera tu censura para no apanicar a la gente? Porque te lo digo tal cual, de repente vemos cosas tan espectaculares o tan sobredimensionadas, pero en otros nos quedamos cortos de la verdad. De alguna manera, ¿qué tanto ha influido en ti tu mesura para dar la información, en este caso, de esta situación tan fuerte?
Yo creo que estos dos criterios que tú señalas, ecuanimidad y sensibilidad, son los que determinan no tanto la censura, sino el nivel de tono respecto al tratamiento del asunto de la pandemia y sobre todo, que creo que es lo que preocupa, sus efectos en el número de muertos. Yo no he tenido ninguna autocensura, ninguna mesura inducida para decir, no, esto no lo voy a tratar porque que vayan a pensar, porque desde luego mi espacio de análisis no tiene que ver con la nota roja. Es decir, no digo, mis notas no se refieren al número de muertos, y son tantos los muertos, aunque llegan sí a provocar una sensación de pánico y de impotencia. Estamos ahora en un promedio de 800 muertos, de una vez lo escribí, con mesura, no con mesura, digamos con realismo, qué espacio podrían ocupar en la plancha del Zócalo, 400, 800, como llegamos a tener 1100 féretros de personas muertas en un solo día. Esto de alguna manera ayuda y debe ayudar a la sociedad a decir, no estamos jugando con una enfermedad, es algo así como un volado para optar por la vida o por la muerte, y uno opta por la vida, y es una manera también el restregarle, por así usar esta palabra fuerte, a la sociedad de que estamos hablando de vida y de muerte. No solamente estamos hablando de que, no, pues es que me voy a enfermar, me va a dar gripe, voy a caer en cama, voy a tener que tomar medicina. Y la dimensión, el volumen, el tono y el color, por así decirlo, de la información analítica lo va a determinar el sentido de lo que uno quiera, y ahí no debe haber ni censura ni autocensura. Eso es muy importante. Y dentro de todo esto, ha habido varias situaciones en las que de alguna manera ha sido desesperante para la sociedad saber que, por ejemplo, hay vacunas, pero resulta que no habían vacunas. O sea, había la intención, pero no había la acción. Y no solo, reitero, en México, sino en toda Latinoamérica. Por ejemplo, hay países que restringieron de alguna manera el acceso y la salida de los nacionales, que limitaron la circulación de las personas y todo. Nunca se había dado esto. Pero de alguna manera te pregunto, ¿eso cómo afecta realmente a las poblaciones? ¿Qué certidumbre le da en cuanto al manejo y el control de los daños y de los riesgos? Bueno, de manera paradójica da la certidumbre de que no estamos gobernados por estadistas en buena parte del mundo, sino por políticos que simplemente están lucrando con su popularidad. El hecho de que la decisión de vacunas sea de el titular del Ejecutivo en cualquiera de sus niveles, presidentes o primeros ministros o jefes de gobierno en países del mundo, lo está determinando, pues, que estamos gobernados por burócratas del poder. Y esto, de alguna manera, debe llevar a la sociedad a abrir lo que sería el acceso a las vacunas. De acuerdo a las cifras oficiales mexicanas y de todo el mundo, sobre todo de países de desarrollo, México, España, como yo te decía hace un rato, vacunas existen en demasía, pero es decisión y voluntad del titular del poder decidir a quiénes sí y a quiénes no. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gran lucha de la sociedad debe ser por construir mecanismos o sistemas plurales de toma de decisiones. En México decide el presidente de la República, en España decide el presidente del gobierno español, en Estados Unidos decide el presidente de la Unión. Diferente, el presidente de la Unión dijo, a ver, aquí hay millones de vacunas y el que quiera vacunarse se vacuna. Yo he sido testigo, y por razones de mi trabajo, tengo un centro de estudios bilaterales México-Estados Unidos, viajo mucho a Estados Unidos, ya he viajado mucho en esta pandemia, de que paso por las farmacias de Walmart, por ejemplo, y está una persona afuera a ver quién se quiere venir a vacunar, Y aquí en México se tiene que ir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que permitan la vacuna a un niño enfermo. Entonces, ese es el gravísimo problema que está, de alguna manera, desnudando de manera descarnada esta pandemia. Estamos gobernados por burócratas del poder que están pensando solamente en buena parte del mundo, en sus intereses personales. Yo no he visto, sí existe, pero yo no he visto funcionar un comité de salud pública, un comité de sanidad nacional, donde estén ex secretarios de salud, exdirectores de facultades de economía, que sean los que definan
las líneas de acción. No, es el presidente de la República el que decide. Carlos, y en ese sentido, tienes razón en el manejo político, pero realmente al día de hoy se justifica que todavía las vacunas en la mayoría de Latinoamérica las sigan controlando los gobiernos. Lo decías muy bien, en Estados Unidos hasta en el centro comercial lo consigues, ¿no? Y es perfectamente accesible, lo vemos que todos prácticamente están vacunados y probablemente si aquí en Latinoamérica todos tuviéramos acceso a los centros comerciales a vacunarnos, ya hubiéramos de alguna manera superado esta etapa de incertidumbre en la vacunación. Pero realmente ¿se justifica ese manejo político? Por supuesto que no. Lo último que ocurrió hace unas horas, desde que grabamos esta conversación, hay un niño que ganó en la Suprema Corte y en un juzgado la orden al presidente de la República para que lo vacunen, y el presidente no contesta, manda el subsecretario López-Gatell, y él dice, una vacuna para un niño por orden de la Corte le quita la vacuna a una persona enferma. Pero no tenemos 110 millones de vacunas, como lo acaba de anunciar el secretario de Relaciones Exteriores, que no sé qué tenga que ver el canciller que maneja relaciones diplomáticas con la administración de las vacunas. No tenemos 110 millones, no somos 120 millones de mexicanos. Yo creo que en términos, desde luego, muy burdos, 20 millones de mexicanos no se quieren vacunar por razones personales. Por lo tanto, hay 100 vacunas que pueden ser a disponibilidad de la gente en las calles, en los centros comerciales, pero se está administrando políticamente con la vacuna. Y ahí es en donde un poco retomamos el punto. La decisión o el sistema de toma de decisiones debe ser social y de Estado, no personales, no el presidente de la República, aquí el jefe de gobierno en España, y repito, el presidente de la Unión en Estados Unidos, primeros ministros, etcétera. Ese es el grave problema que nos está de alguna manera exhibiendo la administración social y política de la pandemia, de que somos sistemas políticos que están sustentados básicamente en el poder concentrado del titular del Ejecutivo en función de sus propios intereses. Carlos, pero también algo como mexicano, y esto voy a centrarme un poco más aquí en el país, algo que me llama mucho la atención es que pareciera que las circunstancias han cambiado. El año pasado se dice que la mejor opción es quedarse en sus casas y que tenemos la infraestructura propiamente para las clases a distancia. Ahora regresan los niños a la escuela y dentro de toda esta serie de inconformidades y todo, tal pareciera que, ya lo han dicho incluso hasta gobernadores, que solo ciertos sociedades, o mejor dicho, comunidades elitistas, tienen todos los accesos a la comunicación. O sea, ¿realmente han cambiado las condiciones de un año a otro? ¿O seguimos con esta incertidumbre? Y sobre todo, aún no vemos, pero bueno, ya lo hemos sabido que algunas escuelas ya han cerrado, etcétera, pero ¿estábamos listos para regresar en forma presencial en México? Bueno, evidentemente no estábamos listos. Por razones económicas se tiene que regresar. Los precriterios de política económica para el 2022 que fueron entregados en abril de este año y que se confirmarán el día de mañana, el miércoles 8 de septiembre, que se entregará el paquete económico, ahí vendrán los criterios ya formales. Ahí se dice que una de las dificultades, y ahí es donde vemos cómo se confronta lo económico con lo social, una de las dificultades para reactivar la economía es que no se dinamice el regreso a la activación productiva. Pero no podemos regresar a la activación productiva en donde están las escuelas si las escuelas fueron abandonadas. Buena parte de las escuelas públicas vieron saqueadas y robadas pertenencias, pizarrones, mesas, sillas, todo. No hay condiciones porque se requieren, como en Estados Unidos que hemos visto, mamparas de plástico para aislar a los niños, cuando menos en el salón de clases, y permitir su interacción con ciertos mantenimientos de distancia social a la hora del recreo. No hay capacidad económica del gobierno para repintar con pinturas que tengan cierta resistencia al virus. No hay capacidad para destinar enfermeros, enfermeras en cada una de las escuelas. Pero hay que regresar, porque si no regresamos, esta economía va a reventar y el país va a quedar hundido por mucho tiempo. Entonces, ahí es de donde viene la dialéctica entre la toma de decisión económica con la necesidad del equilibrio social.
pero no puede quedar otra vez en voluntad de una persona. El presidente de la República dijo, van a regresar, llueve, trueno, relampaguee. Y cuando dice, bueno, y la salud, eso lo veremos después. No lo veremos después. Los niños pueden ser afectados e infectados con el virus, pero son vehículos transmisores para los adultos. Entonces, un niño puede ser resistente al virus en la escuela, pero llega a su casa y al entorno familiar y social y vendrá una epidemia de contagio como ya estamos todavía no terminando de sufrir, sino padeciendo en tercera ola, y ya viene la cuarta ola. Pero ese es un poco el sistema de toma de decisiones. A ver, un poco, ¿qué es más importante? ¿La economía o la salud? Bueno, uno diría, con sentido común, las dos, se pueden las dos, pero se requiere una estructura de toma de decisiones y sobre todo se requieren recursos presupuestales que el gobierno no ha querido usar. Si no protegió la planta productiva y el empleo durante este año y medio de pandemia, pues no nos va a proteger a las escuelas. Entonces aquí es pues prácticamente o un volado o una resistencia de que quien pueda superar, si es que le afecta la enfermedad por el virus, el coronavirus, pues qué bueno, y si no, pues qué lástima. Pues esa es la parte, pues, en donde no estamos viendo que hayamos aprendido como estructura de gobierno, como estructura de sociedad, la sociedad exigiendo que se creen condiciones de un mecanismo de toma de decisiones de los expertos, no solamente una persona. Oye, me está haciendo aquí el comentario de producción que hay que recordar que de las 100 millones de vacunas o 110 millones de vacunas que decías, hay algunas que no aparecen. Entonces tal pareciera que, pues bueno, no son 110, quizás sean 90, etcétera, y nadie da explicación de ello. Y por otro... Exacto, pero el asunto es que el canciller nos dijo, hay 110 millones, e inclusive no hizo una fiesta con velitas y celebraciones porque habíamos rebasado las 100 millones de vacunas. ¿Cuántos vacunados reales hay? Yo no lo sé y no tengo confianza en la información oficial, pero yo creo que menos de la mitad. Y para que más o menos se dé lo que llaman inmunidad de manada, tiene que estar vacunados más del 75%. Vacunas hay, y de pronto pasó la elección y disminuyó la estrategia gubernamental. Eso es un poco lo que yo discuto, lo que yo señalo, lo que digo que está en el tapete. La decisión sobre el destino, el uso, la frecuencia y la ampliación de las vacunas no debe ser voluntad de una sola persona, sino de un comité especial de sanidad, que puedan estar muchas gentes, expertos, educadores, médicos, etcétera. Ahora, otra de las cosas que me están comentando, Carlos, y esto sí me llama mucho la atención, hemos sido como país muy generosos, estamos hablando que estamos apoyando a algunos países en Centroamérica, pero se nos olvida que, por ejemplo, ayer tuvimos una gran tragedia en Ecatepec, entre otras cosas, en algunos lugares en Veracruz, etcétera. ¿Esa política de candil de la calle y oscuridad de la casa favorece en algo a México? Bueno, no favorece, pero yo no sería tan radical en decir no ayudemos a nadie hasta que no ayudemos a los nacionales. Dentro de las estrategias y de cierta parte del presupuesto, hay por política diplomática o de relaciones exteriores fondos y materiales especiales para ayudar a otros países que carecen de acceso a beneficios cuando tienen tragedias naturales. No, el asunto no me preocuparía lo exterior, me preocuparía en efecto lo interior. ¿Dónde está la capacidad de organización de lo que sería la atención del país en momentos de desastre? Los únicos que son, o las únicas que están preparadas y que ni siquiera avisan, intervienen en el momento que comienza una crisis de la naturaleza, son las Fuerzas Armadas. Su plan DN3 en automático entra y es atención, rescate, alimentación, traslado, creación de lugares donde refugiar a las personas afectadas. Sí funciona lo de Ecatepec. Bueno, pues ¿dónde está el gobierno del Estado de México? Y el gobierno del Estado de México no está ayudando al extranjero. No tiene mecanismo el Estado de México para ayudar a otro país. Esa es decisión del Estado mexicano. Pero entonces hay que reclamar al gobierno del Estado de México, los gobiernos de Oaxaca, de Chihuahua, de todo donde afecta. Pero aquí lo que está fallando es esta estructura de atención a problemas derivados de desastres naturales y de desastres no naturales. Porque si tú me dices, bueno, ¿qué pasó en Ecatepec?
yo le escalo un punto, porque además es también parte de mi especialidad profesional, al tema de la seguridad. Este año va a haber 100,000 muertos. Y no hay una preocupación, no hay una exigencia social. Me preocupa, por ejemplo, que la sociedad haya votado por el partido en el poder con el número de muertos. No debe ser en automático, debe haber reflexión. Pero, lo que me está diciendo es que la sociedad está, por así decirlo, en otro rollo. No está preocupado por el tema de seguridad. Como que ya decidió aceptar la convivencia con muertos, tanto en homicidios dolosos como en afectados por el coronavirus. Entonces, si juntamos el número de muertos, las bajas, como dice el INEGI, extraordinarias o no esperadas, inesperadas porque son producto de fenómenos no naturales como pueden ser las enfermedades previsibles, se atiendan o no se atiendan, yo estoy viendo a la sociedad ya muy ajena a esta realidad de lo que sería la zona de desastres que llevan a la muerte. Ahora, dentro de todo esto, me parece muy interesante lo que tú estás comentando, pero si fuéramos nuevamente al aspecto de sociedad, y quizá esa sociedad que está votando por el partido del poder se vaya con los otros datos que no corresponden a nuestra realidad en ocasiones. Pero también me gustaría, en tu opinión, ¿ya podemos hablar en Latinoamérica de narcoestados? Bueno, déjame hacer una referencia nada más respecto a lo que mencionabas. Yo lo dije, pero bueno, lo aclaro o lo fundamento. Me refería a que el 6 de junio votaron por el partido Morena, que ha administrado mal el aspecto negativo y de fallecimientos, tanto de la pandemia como de homicidios dolosos. Pero eso ocurrió con el PRI. Por el PRI votaron siempre. No me refiero al partido en el poder, me refiero a la sociedad que vota a ciegas, que no le da un sentido político, un sentido social a su al ejercicio democrático de su voto. La democracia, en términos procedimentales, en su célula básica, es la capacidad que tiene la sociedad para quitar y poner gobernantes en función de responder o no a las expectativas de la sociedad. Si yo veo que en este momento, como pasado en el PRI, la gente vota por el partido en el poder sin atender a los saldos negativos de la administración de gestiones de asuntos sectoriales, como puede ser una pandemia o la inseguridad violenta o criminal, bueno, pues estamos de alguna manera, digamos, distorsionando como sociedad el sentido de nuestra inclinación a poner o quitar gobiernos por eficacia o ineficacia. Ahora, el punto que tú dices, un poco, está en el contexto, pero no venimos hablando de la pandemia, pero está muy bien el tema, me gusta, repito, yo me estoy especializando en temas de seguridad y defensa, escribiendo ensayos, preparando libros y publicando 2 revistas sobre esos temas. Lo que te puedo decir es que todavía no estamos en un narcoestado. Es difícil inclusive caracterizar una definición de narcoestado. Narcoestado pudiera ser Estados Unidos, por ejemplo, más que México. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos no combate el tráfico de droga, sino dedica programas a atender los efectos negativos del consumo y las adicciones. Y te voy a dar un dato que a mí que estoy recopilando, terminando de juntar información. Estados Unidos se queja y tiene un programa que se llama Estrategia de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional. Esto quiere decir que esa estrategia de lucha busca combatir lo que sería el narcotráfico en Estados Unidos, pero atacando a los cárteles en sus países de origen. Y por lo tanto, Estados Unidos dedica más tiempo a exigirle a México que o acaba con los cárteles o va a intervenir con el ejército estadounidense en términos muy concretos, va a entrar a México para acabar con los narcos. Digamos, está muy bien. En términos de Estado, no lo veo tan disparatado. Donde veo la distorsión es que desde 2005, en Estados Unidos, los 11 principales cárteles mexicanos meten droga, la distribuyen, la venden al menudeo y lavan los recursos de la venta de la droga sin
que ninguna autoridad estadounidense haga algo para impedirlo. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos momentos el último reporte, la última evaluación de la DEA para el año 2020, vuelve a decir, es que los cárteles mexicanos tienen el control del tráfico y venta de drogas en Estados Unidos. ¿Y qué hace Estados Unidos? Nada. Porque es un asunto de capitalismo en funcionamiento de libertades económicas. Y en lugar de eso, ya está legalizando el consumo de la marihuana para consumo lúdico, o sea, consumo de distracción, consumo común por andar uno en el aire con la droga, y ya están viendo a ver qué otras drogas van a legalizar. Y luego dos, tienen en este momento, si mal no recuerdo la cifra, 5 importantes figuras mexicanas vinculadas al narcotráfico en Estados Unidos, por la exportación de México a Estados Unidos, y los están encarceladas, pero no han derivado en decisiones políticas de Estado para desmantelar a los 3 principales cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y los Zetas, que son los que controlan, reconocido por la DEA, la venta al menudeo, es decir, en las esquinas, por sobrecitos, de la principal droga, marihuana, cocaína, heroína y ahora fentanilo, que es la droga que está causando el mayor número de muertes en consumidores porque es una droga muy fuerte. Lo están manejando en Estados Unidos, y en Estados Unidos no han detenido a ningún jefe de célula de estos cárteles. ¿Por qué razón? Porque dicen que es muy difícil cumplir con los requisitos judiciales de elaboración de expedientes, elaboraciones previas y órdenes de aprehensión, y que por lo tanto mejor bien quieren entrar a México con sus militares para combatir a estos cárteles, a ver si desmantelándolos aquí en Estados Unidos se deshacen. Yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que si Estados Unidos pudiera meterse a México a desmantelar por completo al cártel Jalisco Nueva Generación, en Estados Unidos ya funciona por sí mismo. Y si a eso le agregamos el tráfico de armas de Estados Unidos, o de armas producidas en Estados Unidos, con los cuales se arman o se equipan a los cárteles mexicanos, está producida bajo la complacencia estadounidense al amparo de la segunda enmienda que implica la libertad para compra-venta de armas. Entonces, no somos un narcoestado en México. Estados Unidos estaría más cerca de un narcoestado, pero no lo es, en tanto que alguno de los principales narcos no es presidente de la República de Estados Unidos. En México, hasta donde yo sé, las autoridades, las Fuerzas Armadas, están contaminadas, y ciertas estructuras, sobre todo municipales y estatales, están capturadas por el crimen organizado, pero sin que se conviertan en áreas de funcionamiento de decisiones del Estado. Pueden copar y pueden comprar a policías municipales, pero entra el ejército y deshace esa complicidad. El momento en que, por así decirlo, sería un absurdo, los sicarios que aparecen en los videos del cártel Jalisco se convirtieran en el ejército regular mexicano, entonces tenemos un narcoestado. Eso es algo imposible. Somos, sí, una sociedad y un Estado, una estructura de gobierno muy copada, muy penetrada por el crimen organizado. Aquí, más que narcoestado, y voy a dar un paso adelante también de un tema que se está apenas estudiando, a lo que estamos llegando, o a lo que estaríamos llegando, es a reconocer la imposibilidad de derrotar al crimen organizado por razones de corrupción, no por otra. Si las Fuerzas Armadas mexicanas les dieran la orden, van y liquidan, desaparecen por completo los cárteles, pero no por derechos humanos, por etcétera, etcétera. Como no lo van a hacer, entonces estamos llegando a lo que se considera en términos ya inclusive de ciencia política, a una gobernanza criminal, que es reconocer que en un municipio, por así decirlo, es muy fuerte la presencia del crimen organizado, que se le dice, mira, puedes seguir operando para el tráfico, pero no provoques violencia, y garantiza la estabilidad. Entonces, estamos en una situación de gobernanza criminal, como lo fue Colombia, y como es en algunas zonas, estoy pensando en Aguililla,
donde las Fuerzas Armadas, por orden superior, no intervienen en retomar el control del municipio, y el municipio lo gobierna el cártel Jalisco y está enfrentado al cártel de Sinaloa. Por un lado, estamos frente a esta situación de gobernanza criminal que es muy riesgosa, porque sí puede ya contaminar el funcionamiento del Estado. Pero por otra parte, estamos también frente a una incapacidad del Estado para construir políticas de seguridad en función de un nuevo paradigma. Y no es nuevo el paradigma. Este nuevo paradigma se llama seguridad interior. Todavía a mí me llama la atención que ministros de la Suprema Corte digan, es que yo no entiendo qué es seguridad interior. Bueno, la seguridad interior es uno de los pilares básicos de las políticas de seguridad del constitucionalismo mexicano, que viene desde la Constitución de Cádiz de 1812, donde le otorgaba a Cádiz, al rey de España, el manejo autónomo de Fuerzas Armadas para mantener el orden interno. La Constitución del 24 pasa a seguridad interior. ¿Qué es seguridad interior? La función que tiene el Estado de garantizar el bienestar a través del control de la seguridad. Ya no es seguridad pública, de decir, a mi ciudadano me están afectando los ladrones y quiero que combatas a quienes me afectan en lo individual, en mi riqueza particular. No, a mí como ciudadano en mi entorno no me permite tener una estabilidad para invertir, para comprar o para vender. Esa es la seguridad interior. Y la seguridad nacional, la que tiene que ver la protección de las fronteras ante presuntos, cada vez más lejanos, pero no se descartan, invasiones de ejércitos extranjeros. Entonces, no estamos en un narcoestado, pero estamos en esta lógica de seguridad interior y gobernanza criminal, Alejandro. Ahora, una pregunta, Carlos, dentro de lo que tú decías, tal pareciera que entonces el equilibrio va a venir de los carteles más que de los gobiernos, porque si entre ellos se respetan y se disputan y llegan a acuerdos, pues entonces realmente va a pasar que en un momento dado el Estado va a ser un mero observador. Digamos, va a haber colaboración, negativa desde luego, positiva, pero en aquellas experiencias que se han tenido de intentos de gobernanza criminal, es imposible que ocurra, por una razón. Las bandas criminales están construidas para mantener el dominio por la violencia. Decirle al cártel de Jalisco, oye, mira, este municipio es tuyo, administralo, protégelo, todo va a decir, sí, pero yo quiero el de al lado y quiero el de más allá. Y entonces esta expansión, otro va a decir, yo quiero entrar a Aguililla y entonces voy a empezar a combatir y desatan la guerra. Es decir, es un escenario que se ha planteado. Yo creo que gobernanza criminal de alguna manera tiene vinculación con el modelo de seguridad del gobierno actual, que es el de la construcción de la paz. Es decir, yo no persigo capos ni destruyo cárteles, porque eso genera violencia, es lógico. Cuando el Estado, en la época de Calderón, perseguía a un capo, venía una balaceras, matanzas, tanto de delincuentes como de bajas colaterales, de civiles, que nada tenían que ver con el asunto. Entonces, a partir de esta experiencia, no tenemos, digamos, mentes estratégicas que configuren los liderazgos del cártel Jalisco o de los cárteles criminales. Y todo un ejemplo muy concreto. Hace pocas semanas tuvimos el video de una amenaza de una supuesta o presunta célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que lanzó amenazas de muerte contra la conductora de un programa de Milenio y contra varios periódicos. Era el jefe de una célula. Pero si escuchamos con atención el lenguaje, su capacidad de razonamiento, el manejo de categorías políticas y de seguridad, e inclusive el cumplimiento de los requisitos de uso adecuado del lenguaje sin faltas, no sé si puedan entender el criterio, pero sin faltas fonéticas de ortografía, es decir, cuando se habla y se cometen errores, barbarismos, diría la Real Academia, nos encontramos con una mente, yo creo que de preprimaria, seguramente es un analfabeta funcional que apenas y recuerda algunas palabras, y esos son los que tendrían la capacidad estratégica delegada por el Estado de decir, ok, yo no voy a combatir
a nadie, no voy a matar a nadie y voy a garantizar que aquí haya seguridad para la inversión y el empleo. Eso es imposible. Entonces, yo lo veo como una pérdida de tiempo y que desde luego va, en todo caso, a llevar la situación a situaciones de violencia mucho más graves que las que estamos viviendo, que obligarán más temprano que tarde a regresar ya a la persecución de capos y de narcos y de cárteles, pero claro, una estrategia que no sea solamente de salir a echar balazos, inteligencia financiera, congelación de cuentas, lo que es apropiación por parte del Estado de propiedades compradas con recursos del crimen organizado, etcétera, etcétera. Carlos, algo que me llama la atención de lo que tú comentabas es que, por ejemplo, México ha presentado una demanda contra Estados Unidos por lo que son las armas, ¿no? La importación de armas de Estados Unidos. Y esto realmente, la verdad, tú le ves un fin práctico, porque tal pareciera que también debemos de hacer lo mismo contra Rusia, ¿no? Ya pensando que las AK-47 y las AK son realmente de origen ruso y entonces también tendríamos que hacer lo mismo. O nada más, en este caso, este tipo de medidas es para, perdón que lo diga, un tanto de show mediático. Bueno, mira, en política todo se vale. Primero, no hay una evaluación, o si la hay, y todos los que hacemos una evaluación crítica, consideramos que los tres principales contrabandistas de armas en el mundo son los gobiernos de Estados Unidos, de Rusia y de China, que son los principales fabricantes. Que su control hegemónico de áreas de influencia tiene que ver con el mantenimiento de las guerras. Hay un dato muy interesante que la gente lo debe tener muy fresco, ahora que ocurrió ya el fracaso de la guerra de Estados Unidos en Afganistán. En el retiro de las tropas estadounidenses hubo fotos muy impactantes de soldados uniformados y equipados. Yo creo que el peso del equipo es mayor al peso de lo que sería el cuerpo del soldado sin ese tipo de aditamentos. Tienen todo tipo de cosas, teléfonos ya satelitales incluidos, cámaras y rayos infrarrojos para ver en la oscuridad, cargando 10, 12 peines, como se le llama en seguridad, de sus armas automáticas y semiautomáticas, etcétera. Bueno, sus uniformes ya cada vez son más estratégicos. Las botas que conocimos, que eran botas de cuero, pero que no podían meterse en ríos porque el cuero se hace muy duro, ahora son plásticas resistentes, inclusive parece ser que algunas tienen ya cierta capacidad de ser resistentes a cierto tipo de balas. Ese es el ejército estadounidense. Y el ejército talibán, una bata, una como capucha, no sé cómo se llame, que le tapa cuando menos para el sol, sandalias, sin calcetines, los pies desnudos, pero todos ellos con su, ya no AK-47, lanzagranadas. ¿De dónde vienen esas armas? De los tianguis que existen en las zonas de todas las ciudades de Afganistán, al aire libre, que se venden y se compran armas. ¿De dónde salieron esas armas? Pues de los fabricantes, con la autorización del gobierno de Estados Unidos. México demanda, digamos, fue una demanda política, más que de popularidad. Si entiendo más o menos la forma de operar del canciller Marcelo Ebrard, él no se va solamente por el relumbrón, había una estrategia política y es la que vamos a tener en esta semana, en que están haciendo la entrevista, con la cumbre de México o del presidente López Obrador con el presidente Biden en la Casa Blanca para revisar toda la agenda, incluyendo la agenda de seguridad. Entonces México llega a decir, oye, tienes que hacer algo en armas. Y pone el cascabel al gato. Es decir, a ver, yo tengo los cárteles, pero tú los armas. Si tú no los armaras, yo no tendría cárteles. Entonces es una estrategia política de negociación. Esa es una. Y dos, no olvidemos que tengo entendido por marzo o abril, el presidente Biden estableció una estrategia de combatir y presionar a las fábricas de armas. Entonces, México no se saltó las trancas. Yo creo que Marcelo Ebrard leyó muy bien el escenario político del presidente Biden en esa lucha por la violencia y la inseguridad en Estados Unidos, los tiroteos, las masacres
contra ciudadanos, sobre todo en escuelas, y entonces le dice, oye, poco, yo te ayudo con este elemento. Y entonces ya son dos. Quiero decir, hay una estrategia política. ¿Va a llegar o no va a llegar? No va a llegar a ningún lado, porque hay una mayoría de senadores, tanto republicanos como demócratas, que están casados sus votos con el mantenimiento de la segunda enmienda, que permite la libertad. Y este es el dato interesante. La segunda enmienda no solamente permite la libertad para compra-venta de armas, sino permite la creación de milicias. Es decir, los ciudadanos se unen, se arman y dicen, aquí nos vamos a defender nosotros, tu Estado no entras. Es la capacidad que tiene la ciudadanía históricamente, mal aterrizada, mal gestionada, para decir yo no necesito al Estado para que me defienda. Y como la función número uno, citando a Hobbes y a Leviatán, es que la función prioritaria del Estado, es decir, el Estado nace para asegurar la existencia del ciudadano frente a las amenazas de enemigos. Es decir, la función número uno del Estado es seguridad, no hay otra. Ya el bienestar y combatir la pobreza, eso es subsidiario. Si un Estado no da seguridad, es que ese Estado está fracasado o está fallido, en diferentes niveles. Puede estar fallido, México ahí puede ser un Estado fallido porque, aunque tiene capacidad, no la ejerce, no persigue, no desmantela, no desarticula, sino al contrario, más o menos 1984, que es el punto de partida, cuando obispos progresistas del sur, obispos católicos, emitieron un desplegado en los periódicos diciendo, señor presidente, todas las zonas donde nosotros tenemos nuestras comunidades religiosas están siendo copadas y tomadas por el control de los marihuaneros. Como estamos ahora, estamos peor. Entonces ahí está, el Estado ha fallado, y es una versión de Estado fallido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con esta iniciativa? Bueno, ahí va a caminar hasta donde camine. El sistema judicial de Estados Unidos tiene mucho enfoque político y social. Todos los presidentes desde Reagan a la fecha han fracasado en el intento de control de armas. A algunos les cuesta votos cuando logran, por ejemplo, a un arma automática quitarle un dispositivo que lo hace de disparo de 1 a 1 a disparo en ráfaga. Entonces le quitan ese dispositivo y ya no. Ya no, disparo de 1 a 1. No pueden evitar. ¿Por qué razón? Porque el Estado estadounidense, la nación estadounidense, nació de la conquista violenta por las armas, el expansionismo, el asesinato de 10 millones de indios pieles rojas, la toma por la guerra de la mitad del territorio mexicano. La presencia de Estados Unidos en Afganistán no fue para instaurar la democracia, fue para tener el control de seguridad de los países que en la geopolítica pues tiene frontera con la India, con China, con la Unión Soviética, con el Medio Oriente, un país geoestratégico. Por eso mandaron a todos los militares. Entonces, no hay pues el sentimiento generoso de decir, vamos a ayudarte a que pases de una sociedad teocrática radical y de acuerdo a los Estados Unidos, no digo yo, Estados Unidos, generadora de violencia a través de los jihad o de las guerras religiosas, a que seas una democracia en donde resuelvas todos tus problemas por instituciones, por leyes y sobre todo por votaciones políticas democráticas. Entonces, regresando a tu pregunta, bueno, México lo da como un instrumento de negociación dentro de la estrategia bilateral del gobierno del presidente López Obrador en su relación de presión por parte de Estados Unidos, que quiere entrar con el ejército a través de esta estrategia de combate a las organizaciones criminales transnacionales en los países de origen, que es un poco, y acá otro paréntesis que es importante, fue un poco el eje de la decisión del presidente Bush en septiembre del 2001 cuando decidió la invasión a Afganistán. Decir, vamos a combatir a los terroristas en sus madrigueras y vamos a evitar que los terroristas vengan a trasladar a territorio americano sus campos de batalla. Y ahí estuvo la victoria, porque al combatir con la presencia de un ejército invasor, los talibanes y los Al-Qaeda se olvidaron ya de Estados Unidos
y atentados en otras embajadas estadounidenses. Entonces están luchando por mantener, o lucharon por mantener su territorio, ya ganaron, ahora a ver qué pasa. Pero bueno, ese es el sentido cuando vamos en un contexto mucho mayor de la demanda mexicana. Carlos, hay muchas preguntas que hacerte, desafortunadamente el tiempo ya nos está comiendo, estamos a 7 minutos de acabar, y me quedaría nada más 2 preguntas que hacerte. La primera, ¿qué tan cerca estamos del México bárbaro que nadie ha deseado? Bueno, el México bárbaro ya nos rebasó. Hay un México bárbaro de la violencia criminal. Creo que van como, en total, desde Calderón a la fecha, como 300,000 muertos por violencia. No, muertos. Hay muchos heridos. Hay una guerra contra el narcotráfico, aunque una guerra ahora no tanto en campos de batalla, sino guerra estratégica. Hay 600, 700,000 muertos por pandemia. No, el México bárbaro ya nos rebasó. Hay comunidades dominadas por el crimen organizado. El cártel Jalisco tiene presencia de violencia criminal en los 32 entidades de la República, en todas. Hasta hace poco, en 27 no, señores, en todo el país. Entonces, ese México bárbaro ya estamos en él. Y entonces lo que estamos viendo es que el México político democrático ha ido perdiendo la batalla respecto a lo que sería la construcción, no de una democracia. Bueno, voy a entrar a otro tema y a otra discusión. No necesitamos una democracia, porque la tenemos. Mal que bien la tenemos. Necesitamos una república de leyes e instituciones. Y es lo que no tenemos, nunca lo hemos tenido. Me gusta mucho esta versión que tiene Octavio Paz en Postdata. Debe ser el libro de cabecera de todo mexicano para entender la crisis actual. Y Paz lo escribió en 1970. Ya ha pasado pues, casi 50 años, un poquito más de 50 años. Y él decía que el México estaba dominado por la violencia y sobre todo por la incapacidad de construir una república. Pasamos de los príncipes indígenas, de los emperadores indígenas, al virrey español, de ahí pasamos al señor presidente de la República. Y entonces todo gira en torno a un sistema político unipersonal, que es un poco el origen de esta entrevista cuando me preguntaba sobre las vacunas. Bueno, la decisión la sigue tomando una persona que es el presidente de la República y no tenemos una ciudad que diga, no señor, vamos a crear una institución, vamos a crear observatorios ciudadanos, vamos a crear organizaciones civiles reales que representen a grupos sociales para exigir que este país vaya a las instituciones. Entonces, sí, ya estamos en México bárbaro, siempre hemos estado, la revolución fue México bárbaro, la lucha represiva contra la guerrilla en 70 y 80 fue el México bárbaro, hoy la violencia del crimen organizado es México bárbaro, este año 90,000 muertos, en lo que llevamos 8 meses, 90,000 muertos por violencia criminal, y la verdad la gente pues sigue votando por el partido en el poder, y vamos a suponer que si fuera el PRI, sería lo mismo, votó por el PRI en el pasado, votó por el PAN y por Calderón, que fue el que nos llevó a esta guerra mal diseñada, mal conceptualizada y mal articulada. No digo que no debe haber hecho, sí debe haberse hecho, pero bueno, no paradigma, ahí fue donde se inició ya su formalización, que es la seguridad interior. Entonces, en ese sentido, pues, México bárbaro ya estamos en el alerta. Perfecto, Carlos, ya nos queda la última pregunta porque ya estamos a punto de irnos, pero ya nada más, nuevamente te agradezco tu participación en esta entrevista y si hay oportunidad ya después seguiremos platicando de esto, es interesantísimo. Finalmente yo nada más te diría, en tus propias palabras, Carlos, ¿quién eres? ¿Quién soy? Sí. Ciudadano, consciente, preocupado, agobiado, impotente, impotente porque soy alguien que tiene la capacidad, la suerte, desde luego construida, no nada más me saqué la lotería, de ir creando un espacio de opinión, pero una voz en el desierto. Mi exigencia, por eso repito, no es la democracia, es una ciudadanía republicana. Y, por supuesto, tengo prácticamente 50 años en este medio periodístico, y mi saldo es, dije, bueno, fui una voz en el desierto, pero fui una voz. Hay gente que todavía me sigue leyendo, desde luego, agradezco mucho,
pero no supe, no pude, no quise, no se dio la facilidad para crear una voz más articulada a grupos sociales. No me correspondía porque a veces hablamos o nos asumimos como líderes sociales, no líderes políticos y líderes de poder. Yo voy a seguir diciendo mi voz, mi reflexión abierta, analítica, profesional, apasionada en algunos términos, pero sin darle apoyo a uno o a otro. Es decir, señores, vayamos a discutir que este país necesita construir una república. Excelente, Carlos. La verdad te agradezco mucho. Ojalá haya oportunidad de una nueva entrevista. Por lo pronto te deseo el mayor de los éxitos en este Congreso de Análisis Económico y sé que lo van a hacer muy bien y ya tendremos oportunidad. Gracias. Gracias, Alejandro, y te agradezco la oportunidad. Buenas tardes. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima. wowmx.tv wowmx.tv